Cada vez que tengo que tratar en el programa temas relacionados con avances médicos, de descubrimientos, desarrollo, tecnología, innovación en la investigación en favor del tratamiento de enfermedades que probablemente hasta ahora no tengan cura, pero con este desarrollo, con esta innovación, se logra curar cosas que antes no se curaban, no al 100%, pero logramos grandes avances en favor de los enfermos y de los pacientes, ya que la prevención es tan difícil de implantar porque involucra, puedes empezar desde muy pequeñitos y a veces llegamos tarde a la fiesta y queremos bailar de frente nomás sin saberlo. Pero cada vez que tengo que tratar en el programa un tema relacionado con investigación y avance científico en medicina, no puedo evitar recordar una palabra que se está utilizando mucho, que es la palabra que entre el 2015 y el 2016 se incrementó en un 2000% su uso. Me refiero a la posverdad. La posverdad es una palabra que de alguna manera define a ese grupo de gente tonta, estúpida, no es un insulto, es un diagnóstico, pueden verlo en el diccionario. El estúpido viene de estuporoso, es una persona que tiene una conmoción cerebral y se quedó medio frenadita, que niega el avance científico y prefieren seguir encerrados en un dogma, ¿no?, que probablemente falaz, que parezca lógico, suene lógico e interesante y satisfaga de pronto una inquietud emocional. Es decir, gente que siendo muy inteligente hace a un lado su inteligencia para negar lo que la evidencia científica está demostrando. Y lamentablemente ese es un lastre que atrasa el desarrollo de las personas y la salud de las personas. Pero cuando hablamos de cáncer y hablamos de innovación y avance científico y tecnológico, no podemos evitar hablar de inmunoterapia, no podemos evitar hablar de terapia genética, de modificación genética, porque realmente hasta ahora todos los esfuerzos con grandes resultados se han dado en ese campo. Cáncer de mama es un cáncer muy prevalente en nuestro país, al igual que muchos otros cánceres como el de cuello uterino que afectan a las mujeres, se diagnostican tardíamente por una serie de razones que no vale la pena mencionar, pero frente al diagnóstico tardío surgen alternativas terapéuticas buenas. Vamos a hablar esta mañana con el doctor Carlos Farfán, él es médico oncólogo clínico, trabaja en el Hospital María Auxiliadora. Vamos a hablar sobre lo que es inmunoterapia en cáncer. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido al programa. Un placer tenerte esta mañana para que nos cuentes un poquito. Cuando hablamos de inmunoterapia, los pediatras no podemos evitar pensar en vacunas, ¿no? Las vacunas son una suerte de inmunoterapia preventiva, pero también hay inmunoterapia ya terapéutica, es decir, cuando no alcanzó el tiempo para hablar de prevención, tenemos que hablar de curación. En cáncer, ¿qué cosa es inmunoterapia y cómo se aplica? El término es muy interesante, pero cabe recordar que nosotros tenemos un sistema inmune. Nacemos con parte del sistema inmune, se llama inmunidad innata. Y en el tiempo desarrollamos una inmunidad adquirida. Ese es el principio básico de la inmunoterapia. ¿Qué es la inmunoterapia definida? Es cualquier estrategia de tratamiento que aumenta o disminuye este proceso de regulación interna. ¿Qué es un proceso de regulación interna? El estar bien. Correcto. Eso es lo más importante. ¿Qué ha pasado? Conocemos tratamientos para inmunoterapia de la década del 50. Ya. Los interferones nacieron ahí. Claro. Por supuesto. Claro, el factor de necrosis tumoral, los interleuquinas. Exacto. O sea, es decir, todo lo que nuestro sistema inmunológico produce y fabrica para mantenernos sanos, eso ya se conocía en la década de los 50. Exacto. ¿Cuándo se aplica por primera vez? La década del 80, 30 años después. Sí, eso es importantísimo, con finalidad terapéutica en cáncer. ¿Y qué enfermedades? Cáncer de riñón, un tipo de linfomas, etc. ¿Qué pasó luego? Dijeron muchísimos estudiosos, muchísima gente que trabajaba en biología molecular primariamente y luego en inmunología tumoral. ¿Por qué tenemos tantos fracasos con las estrategias de tratamiento, que básicamente era la quimioterapia, la radioterapia y la cirugía? ¿Por qué fracasan los pacientes? ¿Por qué no se curan? La pregunta fue, ¿conocemos cómo funciona nuestro organismo completamente? La respuesta es incompleta. Comenzaron los estudios, biología molecular comienza por ahí. ¿Cómo funciona la célula normal y luego cómo funciona la célula normal? Pero nos olvidamos de nuevo de un aspecto importante, pero el proceso más importante es la inmunidad. Comenzamos a evaluar solo la célula y nos olvidamos del contexto en el cual trabaja. Un grupo dice, oye, pero vamos a ver que nosotros tenemos en nuestro cuerpo un vigilante, el famoso linfocito.
Eso. Es una cosa que me generaba una pregunta que la tenía ahí guardadita y qué bueno que lo menciones porque acláranos si estoy equivocado, pero normalmente somos un conjunto de trillones de células, de diferentes tipos, porque cada célula puede pertenecer a un tejido, un órgano diferente, pero en realidad somos trillones de células que se están reponiendo, regenerando, reproduciendo constantemente. Unas nacen y mueren y conforme mueren unas se reponen, ¿no es cierto? O sea, en esa posibilidad matemática, logarítmica, exponencial de recambio celular, ¿no surgen células cancerosas en nuestro organismo? Sí. Y no hacemos cáncer porque tenemos un sistema inmuno competente que las controla gracias a estos linfocitos. Exacto. Ese es el principio que todo el mundo había olvidado. ¿Cierto? En este momento estamos conversando y en tu cuerpo y en el mío puede haber células cancerosas dando la vuelta por ahí, pero ¿por qué no hacemos cáncer? Exacto. La pregunta tiene la respuesta. ¿Qué pasó con la famosa inmunovigilancia? Así ¿Se alteró y por qué? Una respuesta a esto. Y en la entrevista previa tomaste un término y comentaste cuáles son los determinantes sociales de la salud. O sea, que se muere una persona depende de dónde vive, no tanto de su genética, ¿no? Eso puede ser 5%, 10%, pero depende de qué cosa, dónde estás. Exacto. Y justamente hace un par de meses sale un reporte de una revista importante, dice, 70% de las causas del cáncer es el azar. Sí, cambió. Eso nació en Nature and Science, creo, el año pasado, ¿no? Sí. O sea, uno se muere de cáncer porque es piña. Exacto. ¿No? Entonces, comenzamos a retomar los conceptos y a tomar todo lo que sabíamos y decir, bueno, ¿en qué situación estamos ahora? Es que estamos en fase de conocimiento, y lo has dicho al inicio, conocimiento, ¿cómo se obtiene el conocimiento para todos nosotros? En medicina, en cualquier otra disciplina, haciendo investigación. Esa es una obligación de cualquier... Pero es más, yo pienso que la currícula escolar funciona tan mal que antes de empezar las clases a las 7 de la mañana y en marzo deberíamos pensar en cómo vamos a despertar ese afán investigador que los niños tienen de manera natural. Los chiquitos son curiosos por naturaleza y eso se pierde en el colegio, ¿no? El colegio te va mutilando esto, en fin. Pero no nos desviemos del tema. ¿Y por qué te lo tomo? Es importante. ¿Por qué lo tomo? Porque si bien es cierto, todos estos pasos son conocidos, pero hasta este momento no han habido intervenciones terapéuticas efectivas. Así es. Tú sabes, si yo trato con quimioterapia voy a tener un porcentaje disminuido con todas las estrategias pequeñas. Así es. Nuestros resultados de éxito en un tratamiento son estadísticos, ¿no es cierto? Si algo funciona en más del 70%, entonces funciona. Y lo importante que es estadístico, no quiere decir que voy a tener esa posibilidad, quiero decir que un grupo de personas, uno de ellos se va a beneficiar. Es probabilístico. Pero no hay otra cosa mejor que esta. Y ahí se acuña un término que se llama medicina de precisión, que probablemente lo vas a escuchar más frecuentemente. Sí, pues. Exacto. Entonces, se conocen estos procesos y comienzan a preguntarse, ¿qué pasa con este linfocito que está allí? Pero, ¿por qué no ataca el cáncer si no lo reconoce como algo que no es propio? ¿Por qué una célula cancerosa puede pasar desapercibida, solapita, que se esconde, se camufla, hace que evita que sea reconocida? ¿Cómo? Esto es interesante, sí, la verdad es que sí. Cuando uno ve, dice una célula tumoral, expresa todos los marcadores que el resto de célula y algunos anómalos, sí. La pregunta es, ¿y por qué no lo reconoce como extraño? Es que la célula es muy inteligente, camufla. Dice, pues tú recuerdas bien una molécula de superficie sobre la célula, la superficie celular es una proteína, esto es algo en el espacio, pero si yo cambio un poquito, de repente un radical, lo cambio en el espacio, no tiene la función, no tiene forma de ser reconocida. Esto ha sido, y eso hacen las células cancerosas. Esto ha sido prácticamente el evento importante para el diseño de nuevas estrategias o nuevos tratamientos en inmunoterapia. Reconocer esos procesos de reconocimiento, valga la redundancia, y comenzar a intervenir. El año 2012, un hito, se aprueba en Europa el uso de ipilimumab. Ipilimumab es un anticuerpo monoclonal. De nuevo estamos hablando del componente inmune. Así es. De un anticuerpo, de una proteína que normalmente producen nuestras células de defensa, pero que en este caso del cáncer no se puede producir porque no hay estimulación a la producción. Lo que acabas de decir es importantísimo. ¿Qué hace este anticuerpo? Hace que este linfocito que está rondando por ahí, que no lo ve, lo reconozca. Y ahí viene el detalle. Correcto. Y esa es la primera droga
que ha dado resultados espectaculares en una enfermedad que tiene una mortalidad altísima, que es el melanoma maligno. Ajá, claro. El presidente Jimmy Carter se curó de un melanoma maligno, metastásico inclusive, a los 90 y tantos años. En cáncer de mama, ¿esto pasa? ¿Qué ha pasado? Los mecanismos de reconocimiento, y en este momento hay muchas drogas y muchas estrategias que se están orientando a este proceso. Pero no es el único. La investigación está abierta. La investigación tiene muchísimos hitos. Uno de ellos es que están buscando no solamente ir a la célula, sino editar el gen. Okay. Si es que el otro punto que es importante, y hablaste de vacunas para tratamiento, o hay vacunas para tratamiento, han sido aprobadas hace un par de años, una vacuna derivada del herpes virus, pero claro, adicionalmente, algo más interesante todavía, están desarrollando fuertemente grupos de trabajo para al tumor. Ahorita. En este momento, en Europa sobre todo, al tumor, verlo como lo que es un laboratorio. Así es. ¿Y cómo funciona esto? Generando autovacunas. Correcto. Proceso que ya se hace. Así es. Que ya está probado. ¿Cómo se hace? Se toma ese linfocito de la sangre, se genera un super linfocito que reconoce a todo lo malo y se vuelve a reintroducir expandido. Exacto, es una reprogramación inmunológica. O sea, orientamos a nuestros linfocitos, a nuestros glóbulos blancos que producen anticuerpos y otras proteínas que matan al cáncer y a otros agentes, ¿no? Extraños que nos haga daño. Entonces, el concepto es, estoy reutilizando mi sistema inmune adecuadamente, pero lo novedoso es de tomar las células propias intratumoralmente, quizás el cambio que va a haber. ¿Por qué? Back to the basics. Estamos regresando a lo que originalmente nos defiende, pero lo estamos mejorando. Exacto. Interesante, ¿no? Estos son términos que cuando uno los ve, y muchas veces no los entiende, por eso, ¿cómo es que yo voy a utilizar al tumor como blanco y como laboratorio? Pero es que la capacidad de reconocimiento del sistema inmune básicamente está porque expresa estos famosos antígenos. ¿Y esto podría utilizarse inclusive en cánceres? ¿Estamos con tiempo, Luchito, creo todavía? Sí, gracias. ¿Podría utilizarse en cánceres avanzados, metastásicos? Exacto. Las primeras indicaciones son en pacientes que eran incurables. Muchos tratamientos. Interesante. Y tal es así que lo están haciendo en China. Hay un grupo en Estados Unidos que está trabajando sobre estas drogas, grupos europeos que están trabajando, pero lo importante es reconocimiento de lo que no entendíamos bien y utilizarlo de una manera coherente. Así es. Y si vamos a estos pacientes no tenían oportunidad, y en este momento hay muchísimos pacientes en el Perú, en el mundo, que no tienen oportunidad de curarse o al menos tener una calidad de vida adecuada. Claro, por lo menos calidad de vida. Calidad de vida. Sí, ¿cuánta gente se ha muerto por metástasis que podrían ahora ser resueltas, ¿no? Exacto. Y yo creo entonces que esta es una luz que no está tan al final del túnel, ¿no? Exacto. Está alumbrando cercano. Sí. Y lo importante es que probablemente esto salga en los siguientes 4 o 5 años, resultado de todo lo que está investigando. Yo creo que sí. Ojalá, porque el cáncer de mama es un problema, el cáncer de cuello uterino es un problema, por lo tardío del diagnóstico muchas veces y por la falta de acceso a prevención, pero hay otros cánceres como por ejemplo tumores del cerebro que sí necesitan más alternativas y terapéuticas. Pues Carlos, un placer. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana, por haberte venido desde Villa María del Triunfo hasta Jesús María para que nos orientes y nos cuentes un poco de tu sapiencia y tu expertise. Gracias por estar con nosotros. Ha sido el doctor Carlos Farfán, médico oncólogo, hablando sobre inmunoterapia en cáncer. Nos vamos a una pausa y más adelante vamos a hablar sobre microtia. Ya volvemos. ¿Qué quisiera que mi hija herede?